Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición conversamos de béisbol y tenemos como tema los mejores peloteros venezolanos en el béisbol de Grandes Ligas. Con el debut del receptor Ali Sánchez con los Mets de Nueva York, ya son 419 peloteros nacidos en Venezuela que han dicho presente en el mejor béisbol del mundo. En Precisión Deportiva nos preguntamos, ¿quién ha sido el mejor venezolano en la historia de las Grandes Ligas? Nosotros tenemos un pelotero en el Salón de la Fama, el cual es Luis Aparicio. Tuvo una gran carrera con los Medias Blancas de Chicago, ganó títulos de Serie Mundial, un pelotero muy completo dentro de esta organización. De alguna u otra manera yo creo que fue el que le abrió las puertas a los peloteros venezolanos hacia el estrellato, a hacerse un nombre en el béisbol de la Gran Carpa. Pero en mi opinión, el mejor de todos es Miguel Cabrera. Yo recuerdo que cuando tenía alrededor de 7, 8 años de edad, yo asistía a los juegos de los Tigres de Aragua ya en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay, y ya estaba un joven de 18 años llamado José Miguel Cabrera, mejor conocido en el mundo del béisbol simplemente como Miguel Cabrera. Y muchos decían que ese muchacho se iba a perder de vista, que era un gran bateador, era un pelotero que en su momento tenía las 5 herramientas para jugar al béisbol: buena defensa, velocidad, buen bate, un bate oportuno. Y yo creo que el tiempo le dio la razón a esas personas que ya decían que Miguel Cabrera era una superestrella. Todo comenzó en el año 2003, cuando debutó con tan solo 20 años de edad en las Grandes Ligas con los Marlins de Florida. En ese momento la organización se llamaba de esa manera, después pasaría a llamarse Miami Marlins. Con tan solo 20 años de edad, en el 2003 debuta su primer turno en las Grandes Ligas y su primer imparable fue un jonrón por todo el center field en el estadio de su equipo, era local. Y con ese jonrón dejaron en el terreno a su rival. Yo creo que ya a partir de ese momento todos empezaron a llenarse los ojos ante este pelotero, porque estábamos en presencia de una superestrella del béisbol de las Grandes Ligas. Para coincidencia de este estrellato, este equipo de los Marlins de Florida en el año 2003 consigue llegar a la postemporada vía comodín. Era un equipo que nadie daba nada por ellos, no lo tenían llegando tan lejos dentro de esa temporada, y ese equipo queda campeón ante nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York, de Roger Clemens, de Hideki Matsui, de Derek Jeter, Bernie Williams estaba por allí también, Alfonso Soriano era el segunda base del equipo, es decir, contra un equipo plagado de estrellas. Y aún así los Marlins de Florida, los underdogs, como le dicen en Estados Unidos a los equipos que nadie da nada por ellos, los que subestiman desde un principio de temporada, lograron ser campeones con José Miguel Cabrera siendo parte de ese conjunto. Recuerdo muy bien que él no era tercera base en ese momento, sino que era outfield. El manager lo rotaba entre el jardín derecho y el jardín izquierdo. Por allí hacía un poquito de juego con el venezolano y llegó hacia el estrellato ya en esa postemporada. Luego tendría grandes temporadas, ya muchos que se preguntaban si era realidad lo que había hecho ese muchacho. Bueno, yo creo que en las temporadas siguientes lo demostró aún. En su segundo año en las Grandes Ligas logró conectar 33 jonrones y 112 remolcadas, un promedio que estuvo cerca del potro de los 300 puntos, batió para 294. Y yo creo que a partir de allí comenzó una seguidilla de 3 años consecutivos bateando sobre 300. En el 2005 batió 323, en el 2006 batió 339, un promedio astronómico para el oriundo de la ciudad de Maracay, y en el 2020 batió 320. En el 2008 fue cambiado a la organización de los Tigres de Detroit. Generó mucha alegría, mucha felicidad en la ciudad de Maracay, ya que el equipo de los Tigres de Aragua, muchos decían, bueno, Miguel Cabrera es un tigre por todos lados, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Y yo creo que allí también despegó toda su calidad como pelotero José Miguel Cabrera. Yo creo que sin lugar a dudas, en mi opinión, el año 2012 fue el que ya destapó todo la idolatría que existía hacia este pelotero, al hacerse con la triple corona, hecho que no lograba ningún pelotero en muchos años atrás. Líder en averaje con 330 puntos, conectó 44 jonrones en ese año 2012 con los Tigres de Detroit y empujó nada más y nada menos que 139 carreras, siendo sin lugar a dudas el MVP de esa temporada al hacerse con la triple corona. Lamentablemente para él en ese año
el equipo de Detroit llega a la Serie Mundial, pero fue barrido por un equipo de los Gigantes de San Francisco en 4 juegos, un equipo que también estaba muy crecido en ese entonces y prácticamente no pudo hacer nada. Repasamos rápidamente los logros de Miguel Cabrera. Tiene 4 coronas de bateo, en el año 2011 334, en el 2012 con 330 y en el 2013 con 348 y en el 2015 con 338. También ha sido un pelotero que ha coleccionado muchos galardones a lo largo de su carrera, 2 veces jugador más valioso, triple coronado, como ya dije, 11 veces nominado al Juego de las Estrellas, 7 veces ha sido bate de plata dentro del mejor béisbol del mundo, un título de Serie Mundial en el año 2003, como ya mencioné, con el equipo de los Marlins de Florida. Los números históricamente en la carrera de Miguel Cabrera, bueno, 2.825 hits, ha logrado hasta el momento el oriundo de Maracay en su carrera, 481 cuadrangulares y 314 de promedio vitalicio. Estamos en vista ante, sin lugar a dudas, un miembro del Salón de la Fama cuando Miguel Cabrera decida retirarse del béisbol. Ese para mí es el mejor pelotero en la historia de Venezuela. El segundo, bueno, es Luis Aparicio. Como ya dije, miembro del Salón de la Fama, nuestro único miembro del Salón de la Fama, el oriundo de Maracaibo, estado Zulia. Mantuvo una carrera muy buena, tanto en defensa como en ofensiva. Fue un pelotero completo que marcó una época también dentro del mejor béisbol del mundo. También ganó, al igual que Miguel Cabrera, tiene un anillo de Serie Mundial. Lo hizo en el año 1966 cuando quedó campeón con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, 9 veces guante de oro. Es decir, era un pelotero muy completo dentro del diamante. Marcó una época, en mi opinión también fue el que le abrió las puertas a los peloteros venezolanos hacia el estrellato del mejor béisbol del mundo. A pesar de no tener un promedio vitalicio del todo bueno, con 262 puntos de averaje, yo creo que esos 2.677 imparables de por vida lo hizo merecedor de permanecer en el Salón de la Fama de Cooperstown. No era un pelotero jonronero ni mucho menos, apenas logró conectar 83 cuadrangulares en su carrera de por vida, pero yo creo que la manera de jugar de Luis Aparicio era lo que enamoraba a cada uno de los asistentes dentro de los Medias Blancas de Chicago. Como ya dije, campeón de Serie Mundial en 1966. Fue un gran robador de bases. En el año 1956 robó 21 bases. Siempre fue el líder del equipo y líder dentro de la Liga Americana. Yo creo que su mejor año fue en 1959, cuando logró estafar 56 almohadillas, un número bastante significativo, por lo cual lo hizo ganarse la idolatría de la ciudad de los vientos. Estuvo en 3 organizaciones, en los Medias Blancas de Chicago, Orioles de Baltimore, y se retiró en el año 1973 con la organización de los Medias Rojas de Boston. Sin lugar a dudas, el zuliano tuvo una gran carrera llena de logros, se ganó los fanáticos tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Para resumir un poco lo que fue su gran estadía en el mejor béisbol del mundo, 13 veces nominado al Juego de las Estrellas, fue novato del año dentro de la liga en su primer año, valga la redundancia, en el béisbol de las Grandes Ligas, y 9 veces guantes de oro fue lo que coleccionó Luis Aparicio en toda su estadía en el mejor béisbol del mundo. En el tercer lugar, yo creo que Omar Vizquel, sin lugar a dudas, en mi opinión, va a ser un Salón de la Fama. Todavía no lo es, no ha contado con los votos dentro de los nominados en el Salón de Cooperstown. Yo creo que tarde o temprano Omar Vizquel, en el año que viene o quizás en el 2022, vaya a ser un inmortal dentro del béisbol. Sus números lo respaldan. 2.877 hits de por vida. Si lo comparamos con Luis Aparicio, el caraqueño presentó números mejores que el zuliano. Fíjese, tiene 10 puntos más de promedio al bate, conectó más imparables, no pudo conectar más cuadrangulares, pero yo creo que esos 11 guantes de oro es lo que sin lugar a dudas marca una estadística importante para tener a Omar Vizquel dentro del Salón de los Inmortales del béisbol. Algo curioso que estoy chequeando aquí, solamente fue a 3 juegos de estrella Omar Vizquel. Algo me parece una cantidad muy poca para lo que fue el caraqueño dentro del mejor béisbol del mundo. Sus mejores años, en mi opinión, fue en Cleveland. Fue allí donde se ganó la idolatría de los fanáticos de la ciudad de Cleveland. Lamentablemente para Omar Vizquel no pudo hacerse con un anillo de Serie Mundial. Llegó a una final en el año 1997
perdió esa final con los Marlins de Florida, con un imparable, todos lo recordarán, del colombiano Edgar Rentería por el centro del campo. He tenido la oportunidad de ver videos de esa final en el año 97 y me llena un poco de nostalgia ver a la actitud de Vizquel cuando perdió su equipo, ¿no? Él llegó, se metió en el dugout, se sentó allí y su rostro triste obviamente por haber perdido la Serie Mundial, y fue el último pelotero en irse de la cueva después de ese encuentro. Sin lugar a dudas, bueno, yo creo que quizás el no haber ganado un anillo de Serie Mundial es lo que no le ha permitido estar todavía en el Salón de la Fama de Cooperstown. Este es un pelotero muy completo. Muchos dirán que ofensivamente quizás no fue ese pelotero que haya podido batear siempre en 300 en todas las temporadas, pero yo creo que tiene números respetables en cuanto al bateo en toda su carrera. Si nos fijamos acá, en el año 1996, un año antes que fue la Serie Mundial, batió casi 300 puntos, teniendo 2.97 de averaje. Por lo menos en el año 1999 batió sobre 333, un gran promedio al bate para el oriundo de la ciudad de Caracas. Pero yo creo que sin lugar a dudas, cuando hablamos de Vizquel, hablamos de su defensa, de las cosas que hacía en el campo corto. Los roletazos acá, recordando un poco la manera cuando le daban piconazo, el agarrarla con la mano limpia y de una vez sacar el disparo hacia primera base para sacar al corredor, es algo que quedó en la retina de los fanáticos del béisbol. También hay un video por allí que tuve la oportunidad de ver, una jugada que hizo en el Estadio Universitario de Caracas, jugando para los Leones, un roletazo que le dan hacia el hueco del campo corto, cómo corre hacia su mano derecha y con la mano agarra el piconazo y de una lanza el tiro hacia primera, sacando al corredor, si mal no recuerdo, creo que fue en un Caracas Magallanes en el Estadio Universitario. Un espectáculo ver jugar a Omar Vizquel sin lugar a dudas dentro del campo corto de cualquier equipo, porque estuvo presente en varias organizaciones. Estuvo en los Indios de Cleveland, donde para mí, como ya dije, fueron sus mejores años. Comenzó su carrera en los Marineros de Seattle, después pasó a los San Francisco Giants. Después de allí estuvo en muchas organizaciones donde yo creo que los managers le pedían a los gerentes generales que lo contrataran para ser una especie de tutor con los campocortos jóvenes que estaban abriéndose paso dentro del mejor béisbol del mundo. Ya pasó así en Texas, donde le dio muchos consejos a Elvis Andrus. En los Media Blanca de Chicago también le dio muchos consejos e indicaciones a los campocortos jóvenes de dichas organizaciones. Para mí ese es el mejor tercer pelotero en la historia del béisbol venezolano. Va a ser un Salón de la Fama, al igual que Miguel Cabrera, sin lugar a dudas, a mi manera de ver las cosas. Todos están también dentro de los votantes si deciden de votar por ellos para ser miembro del Salón de la Fama. El cuarto, David Concepción, un gran pelotero también, al igual que Vizquel, un gran pelotero defensivamente, ganador de 5 guantes de oro, 9 veces All-Star Game, fue al Juego de las Estrellas, 2 veces campeón de la Serie Mundial, de aquella maquinaria roja que sin lugar a dudas llenó la retina de los fanáticos del béisbol. Un gran equipo, ganaron 2 series mundiales. Sus números de por vida, 2.326 imparables, 101 cuadrangulares para un promedio vitalicio de 267. Una lástima para él no haber estado en el Salón de la Fama de Cooperstown. Se desconoce las razones por las que no logró entrar. Él dice que Pete Rose lo perjudicó en cierta manera en esas elecciones, ya que no lo permitió jugar más dentro de la organización. Se retiró con 40 años en el año 1988. Allí decidió poner fin a su carrera, llena de logros, llena de grandes títulos personales, siendo un pelotero muy importante dentro de la franquicia de los Rojos de Cincinnati. Yo creo que su mejor año fue en el año 1978, donde batió para 301 y tuvo un gran número de carreras impulsadas con 84. Es decir, fue un pelotero que ofensivamente era respetado y también a la defensa. Lamentablemente para él, como ya dije, el oriundo de Ocumare de la Costa no pudo acceder al Salón de la Fama. Una decisión bastante cuestionada por parte de los votantes, porque fue un pelotero que marcó una época también dentro del campo corto. Mucha gente se dirá, bueno, pero ¿y este no va a poner a ningún lanzador en la historia de Venezuela? Claro que sí, aquí está Johan Santana, ganador de 2 premios Cy Young, el zurdo oriundo de Tovar, Estado Mérida, también dio un espectáculo dentro de su carrera en el mejor béisbol del mundo. Sus mejores años, en mi opinión,
fue cuando estuvo con los Mellizos de Minnesota, y esos 2 premios Cy Young, yo recuerdo muy bien que el país se paralizaba cuando venía de lanzar Johan Santana. Recuerdo que todas sus actuaciones los transmitían por televisión a señal abierta y todo el mundo pegado al televisor en su casa viendo lanzar al zurdo que era mejor conocido como el Gocho. Fue triple coronado en una temporada en el año 2006. Fue triple coronado con 19 victorias, 277 de efectividad y un gran número de ponches. Lanzó muchos innings, quizás por allí se retiró joven dentro del mejor béisbol del mundo con 33 años de edad. Quizás tendría mucho que dar, pero recordemos que su lesión en el hombro fue lo que minimizó sin lugar a dudas su rendimiento dentro de las grandes ligas. Después de allí, él trató de recuperarse haciendo rehabilitaciones en temporada muerta, se operó el hombro de lanzar, volvió a las grandes ligas en una actuación, se lesionó la pierna. Lamentablemente yo creo que ya a partir de esa lesión, yo creo que esa fue lo que le impidió seguir su carrera en las grandes ligas. Un ponchador nato, 265 ponches en el año 2004, con su cambio de velocidad sacaba de paso a todos los bateadores. Era un gran lanzador, sin lugar a dudas. Yo creo que Johan Santana quizás nos debió un par de años más en las grandes ligas, pero cuando ya la salud dice basta, ya no es mucho lo que puede hacer el zurdo de Tovar, Estado Mérida, como ya dije, miembro del Salón de la Fama de los Mellizos de Minnesota. No creo que vaya a ser Salón de la Fama del béisbol de Cooperstown, lamentablemente, pero dejó un gran recuerdo, un grato recuerdo para los fanáticos de los Mellizos de Minnesota y para todos los venezolanos. El otro es Félix Hernández, el otro lanzador. En mi opinión, yo creo que este es el mejor lanzador en la historia del béisbol venezolano, ganador de Cy Young. 2 veces ha tenido la menor efectividad en las grandes ligas con los Marineros de Seattle y 6 veces ha sido votado al juego de las estrellas. Sus mejores años, bueno, muchos dirán, ¿cómo que dónde fueron sus mejores años si prácticamente estuvo toda su carrera en los Marineros de Seattle? Actualmente cuenta con 34 años de edad, no ha tenido actuación en la presente temporada con los Bravos de Atlanta. Su premio Cy Young fue el año 2010, donde lanzó de manera espectacular con los Marineros de Seattle. Líder en efectividad con apenas un promedio de carreras limpias de 2.27. En ese año tan solo pudo ganar 13 juegos, pero no era respaldado por la ofensiva de su equipo. Cuando él lanzaba, el equipo no bateaba prácticamente nada, no hacía carreras para él poder optar a ganar el juego, pero prácticamente su promedio de carreras limpias fue impecable. Tenemos temporadas como la de 2009, donde ganó 19 encuentros y tan solo perdió 5 con una efectividad de 2.49. En el 2014 también ganó 15 juegos y fue líder en efectividad con 2.14. No pudo hacerse con el premio Cy Young en ese año, ya que los votantes siempre han tenido decisiones cuestionables, pero los números están allí. En su carrera, 169 victorias por 136 derrotas para el oriundo del estado Carabobo, un promedio de efectividad de 3.42. Muchos se preguntarán, bueno, pero si fue líder en 2 años con la menor efectividad dentro de la Liga Americana, ¿cómo es que tiene una efectividad de por vida tan alta? Lo que pasa es que en sus últimos años ya se veía un Félix Hernández diezmado físicamente, ya la recta no le llegaba como él solía lanzarla en el principio de su carrera, y en sus mejores años la recta le llegaba a 95, 96, hasta 97 millas por hora. Ya lo último, su picheo rápido lograba siquiera alcanzar las 90 millas y físicamente ya no fue lo mismo. Quizás por allí todavía le quede uno que otro cartucho por quemar dentro del béisbol de la gran carpa, pero sus mejores años sin lugar a dudas ya pasaron. ¿Tiene números para el Salón de la Fama? Hay que ver, pero yo creo que sus años en los Marineros de Seattle, lo que nos regaló en sus mejores temporadas, yo creo que puede ser considerado quizás dentro de la papeleta para ser votado. El otro lanzador, en este caso no abridor, es Francisco El Kid Rodríguez. Yo recuerdo muy bien cuando debutó este pelotero en las grandes ligas en el año 2002, donde se hizo presente en las postemporadas con los Angelinos de Los Ángeles. Fue un boom mediático que se vivió en Venezuela con la actuación de él, ponchando a nada más y nada menos que a Barry Bonds, uno de los mejores peloteros ofensivos en ese año. Ese equipo ganó la Serie Mundial, se impuso a los Gigantes de San Francisco en 7 juegos, y yo creo que Francisco Rodríguez fue una pieza muy importante dentro de esa postemporada, y como ya dije, se vivió un boom mediático en el país.
Su mejor año fue, sin lugar a dudas, la temporada donde logró el récord de salvados. Fue en la temporada 2007. Fue cuando logró salvar más juegos en una temporada. Tiene el récord de más juegos salvados en el 2008. Fue con 62 juegos salvados e impuso un récord dentro del béisbol de las grandes ligas. Ya en ese momento ningún cerrador ha logrado salvar más juegos en un año que él. Tuvo temporadas muy buenas con 47 juegos salvados en el 2006, en el 2005 45. Quizás por allí también tuvo un año más que interesante con los Cerveceros de Milwaukee cuando logró salvar 44 juegos. En Detroit también tuvo años buenos cuando salvó 44 encuentros. Es el líder de todos los tiempos para un venezolano en juegos salvados con 437. Tenía muy buena carrera antes de que, bueno, lamentablemente era un pelotero cuya conducta dejaba un poco que desear fuera del terreno. Tuvo un episodio también por allí con su pareja de violencia doméstica. Yo creo que también esto fue lo que sin lugar a dudas le cerró las puertas al mejor béisbol del mundo. Ya en los últimos años se veía, al igual que Félix Hernández, físicamente diezmado. La recta no le llegaba ni siquiera a 90 millas por hora. Era un pitcher que vivía de la maña, con el cambio de velocidad, con la curva, el slider. Pero ya al no tener una recta que ni siquiera te llega a las 90 millas, estaba entre los 88 y 89 millas por hora, ya en mi manera de ver las cosas, considero que no tiene absolutamente nada que buscar en el mejor béisbol del mundo. Pero yo creo que nos dejó gratos recuerdos Francisco el Kid Rodríguez con 437 salvados, ese título de Serie Mundial en el año 2002, algo para recordar dentro de su carrera en el mejor béisbol del mundo, y el récord de juegos salvados. Después de allí, yo creo que estos han sido los mejores peloteros, junto con, voy a nombrar dos, me voy a pasar nuevamente hacia la ofensiva. Bob el Comedulce Abreu, el aragüeño, también dejó un gran recuerdo para todos los venezolanos en su estadía en el mejor béisbol del mundo. Estuvo nominado a ser miembro del Salón de la Fama el año pasado. Lamentablemente no contó con los votos suficientes para lograr entrar directamente, sino que va a una segunda papeleta, o lo sacan un año y vuelve a ingresar en el año 2021 para optar al Salón de la Fama. En mi opinión no tiene los números, pero yo creo que dejó grandes recuerdos a la ofensiva, sobre todo con los Phillies de Filadelfia. Duró varios años ofensivamente en un alto nivel, 312 en el año 1998, batió 335 en el 99, 316 en el 2000, es decir, fue un pelotero que siempre al bate fue muy inconstante, fue un pelotero, un gran bateador. Ha sido uno de los peloteros más disciplinados en el home al momento de tomar el turno al bate. Pocas veces veíamos a Bob Abreu tomar turnos malos, yéndose con el primer picheo atorado en el plato, yéndose a los dos picheos y bateando, prácticamente tomando turnos malos. Muy pocas veces hemos visto a este pelotero así. Siempre, cada vez que bateaba, le sacaba alrededor de 5 o 6 picheos al lanzador. Tenía un swing de verdad hermoso al momento de batear la pelota. Uno de los swings más elegantes del béisbol de las grandes ligas, mi manera de ver las cosas. Fue campeón en el derby de jonrones en el año 2005, algo que paralizó al país en ese momento. Yo recuerdo esa primera ronda cuando conectó 24 jonrones, vi ese festival de cuadrangulares y de verdad fue un espectáculo que montó Bob el Comedulce Abreu en el estadio Comerica Park de la ciudad de Detroit. Después de los Phillies, jugó 3 años en los Yankees, lo hizo muy bien, no desentonó, batió 2.83 en el año 2007 y en el 2008 batió 2.96. Fue un pelotero que ofensivamente siempre mantuvo sus números, un gran defensor también en el jardín derecho. Muchos años estuvo metido en la papeleta de los 30-30, 30 cuadrangulares y 30 bases robadas. Nunca pudo lograr, lamentablemente para él, el 40-40, que es un récord que también busca mucho pelotero, el conectar 40 jonrones y 40 bases robadas. Tuve la oportunidad de verlo jugar en Venezuela, en el estadio José Pérez Colmenares, con los Leones del Caracas, ante obviamente los Tigres de Aragua, y lo que se vivía en ese estadio era una atmósfera tremenda, el estadio lleno, tanto tigreros como caraquistas. Yo creo que lo que se vivía en esos años en nuestro béisbol era simplemente espectacular, época que no sabemos si va a regresar. El otro es Magdi Ordóñez, el jardinero derecho oriundo de Caracas, a pesar de estar muy vinculado al oriente del país, sobre todo en Puerto La Cruz. Ganó un título de bateo en el año 2007 con los Tigres de Detroit. Fue un boom mediático también dentro de esa ciudad, ya que él tenía el pelo largo y los fanáticos compraban pelucas y se la ponían y la exhibían
en el estadio cada vez que iban a jugar los Tigres de Detroit. 363 batió en esa temporada, líder en dobles también de la liga con 54. Fue un pelotero completo ofensivamente hablando. 2.156 imparables de por vida en su carrera en el mejor béisbol del mundo. 294 cuadrangulares. Su ofensiva siempre estuvo allí. Batió sobre 300 en varios años. Su mejor año, como ya dije, en el 2007, cuando se hizo con el título de bateo. Pero defensivamente hablando, yo creo que no era una eminencia, ni mucho menos. No tenía buen brazo tampoco, pero ofensivamente lo hizo ganarse el respeto dentro de todo el béisbol venezolano. 6 veces al Juego de Estrellas. En ese año de 2007, Detroit fue a la Serie Mundial. Perdió en 5 juegos con el equipo de Cardenales de San Luis. Fue lo más cerca que tuvo de hacerse con un título de Serie Mundial el jardinero Magglio Ordóñez. 3 veces bate de plata también. Y después, bueno, estaban peloteros que tuvieron una gran carrera, pero yo creo que duraron poco dentro del mejor béisbol del mundo, como es el caso de Edgardo Alfonzo. Sus mejores años, sin lugar a dudas, fue en los Mets de Nueva York, al igual que Bob Abreu. Estos han sido uno de los peloteros más elegantes al momento de tomar turno al bate. Conectaba la bola hacia cualquier parte del terreno. Batió 3.15 en el año 1997 y en el año 2000, que fue cuando los Mets fueron a la Serie Mundial, que la perdieron contra los Yankees de Nueva York en la famosa serie del Subway. Batió 324 de promedio y conectó 25 cuadrangulares en el Shea Stadium, que no era fácil sacar la bola ni mucho menos, y empujó 94 carreras en ese año. Fue su mejor año. Se ganó el respeto y el cariño de todos los fanáticos de los Mets de Nueva York. Es una franquicia famosa dentro del mejor béisbol del mundo. Tiene muchos fanáticos a su alrededor. Fue un gran pelotero Edgardo Alfonzo. Después lo vimos en otras organizaciones como los Gigantes de San Francisco. Se retiró joven en el año 2006 con 32 años de edad con los Azulejos de Toronto. Apenas pudo batear un promedio de 162. Como ya dije, su mejor año fue con los Mets de Nueva York en el año 2000. Después de allí, bueno, tuvieron carreras interesantes, como es el caso del lanzador Freddy García, que tuvo sus buenos años también en los Marineros de Seattle. Él sí se hizo con un anillo de Serie Mundial jugando para los Medias Blancas de Chicago, dirigidos por Osvaldo Guillén, siendo abridor del equipo. Tuvo un gran año, o su mejor año fue en el 2001, cuando dejó un promedio de carreras limpias de 3.05 y ganó 18 juegos con el equipo de los Marineros de Seattle. Fue su mejor época dentro del béisbol de la Gran Carpa. Ya después de allí fue un trotamundo del béisbol. Jugó en Medias Blancas de Chicago, como ya dije, jugó en los Phillies de Filadelfia, estuvo en los Tigres de Detroit también, estuvo en los Yankees de Nueva York en 2 temporadas, en el 2011-2012, y después se retiró con los Bravos de Atlanta. Tuvo una gran carrera, no para ser considerado como un miembro del Salón de la Fama, pero dejó buenos recuerdos tanto para los fanáticos en Estados Unidos como para los venezolanos. Y después de allí, los peloteros activos, José Altuve. Yo creo que si José Altuve sigue por este camino, por esta ofensiva simple y llanamente bestial al momento de tomar turno al bate, yo creo que el maracayero va a ser también, si la salud lo respeta, si lo respetan las lesiones, yo creo que Altuve va a ser un miembro también del Salón de la Fama. 3 títulos de bateo en su corta carrera en las Grandes Ligas. Ya se hizo con un ganador del premio MVP en el año 2017, campeón de Serie Mundial también en el 2017, 5 veces bates de plata, 6 veces ha ido al Juego de las Estrellas, tiene un guante de oro. Es un pelotero, a pesar de su corta estatura, apenas mide 1,68 m. Yo creo que se ha ganado el respeto dentro del mejor béisbol del mundo, y como ya dije, apenas ha estado 10 años en las Grandes Ligas y ya ha conectado 1.582 imparables. Es decir, va rumbo a los 3.000 hits, cifra que un pelotero a la ofensiva, si logra llegar a esa cifra al final de su carrera, es sin lugar a dudas un miembro del Salón de la Fama. Luego está la nueva escuela, los peloteros jóvenes. Un Ronald Acuña Jr. ha tenido grandes años. Esta temporada ha empezado un poco lento, pero ya poco a poco ha ido cogiendo el ritmo al bate. La temporada pasada estuvo cerca del 40-40, 40 cuadrangulares y 40 bases robadas. Llegó a las 40 bases robadas, sin embargo se quedó corto en los jonrones. Pero yo creo que este es un pelotero que cuenta con las 5 herramientas. Ya ganó el novato del año, el bate de plata. Obviamente es muy temprano para juzgar si va a ser un pelotero Salón de la Fama o no. No tiene ni 5 años
en el mejor béisbol del mundo, pero de mantenerse sano y mantener este rendimiento que va a dejar números más que interesantes al final de su carrera. Y el otro es Gleyber Torres, el caraqueño campo corto de los Yankees de Nueva York. También, al igual que Acuña, ha empezado un poco lento al bate, apenas batea para 151, un cuadrangular y 8 imparables, pero la temporada pasada tuvo un gran rendimiento con los Mulos de Manhattan. Conectó 38 cuadrangulares, siendo líder del equipo, en un equipo que tiene a Giancarlo Stanton, a Aaron Judge, a DJ LeMahieu. El líder en cuadrangulares fue Gleyber Torres, con además 90 carreras empujadas. Forma parte de un núcleo de peloteros jóvenes también de Venezuela interesante de cara al próximo clásico de béisbol y de cara a ser considerado una estrella dentro del mejor béisbol del mundo. Y bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Precisión Deportiva con José López bajo la dirección de Roxana Carrasco. Gracias por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en las distintas redes sociales como Precisión DBA, tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. Hasta entonces.